Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Una producción que hacemos esperando que les guste, que además hoy es interesantísima porque habla de Maastricht, el famoso Tratado de Maastricht, y es un monstruo, pero monstruo de conocimientos, de talento, el que tengo conmigo aquí. Jaume Sagalés, ¿cómo estás? Periodista. Hola, de radio y televisión. Cuando he dicho lo de monstruo, lo he dicho con todo el cariño del mundo. No, ya sé que soy feo. No hace falta que lo resaltes. Yo por lo de grande, ¿no? A veces por lo de tamaño. Jaume, gracias por estar aquí. Hoy hablamos del Tratado de Maastricht, que a veces son... yo no sé muy bien cómo clasificar esos papeles que un buen día se firman y no se sabe muy bien a dónde va, ¿no? Haremos el ayer, haremos el hoy y al final te preguntaré dónde va ese tratado, si tiene vigencia, si todo se esparrama por la mesa y solo son papeles. Pero yo te hablo de Maastricht, que creo que fue en el 92, ¿no? Me apunto aquí 7 de febrero del 92. ¿Qué significa para ti como periodista experto, tanto en la radio como en la tele, de Maastricht? Cuando hablas de Maastricht, ¿qué dices? Yo recuerdo aquel momento la locura, o sea, todo iba a confluir a Maastricht. O sea, cualquier político, cualquier economista, cualquier persona decía, no, es que esto lo exige Maastricht. Maastricht era el gran paraguas que nos iba a unir a todos, ¿no? Y Maastricht era el futuro, era la Europa unida por una vez. La panacea, que se llama. Sí, o sea, claro, de lo que teníamos entonces, decías, Maastricht va a ser esto, la pera, porque vamos a conseguir ser como Estados Unidos de Europa. Hoy, ya he visto como 20, 25 años después, hay bastantes carencias. ¿Cómo se desgasta Maastricht, no? Fíjate que han hecho más retoques, más parches, más tratados y sigue estando mal. La prueba evidente es el Brexit. Bueno, de esto hablaremos en el hoy porque creo que está candente hablar del Brexit. ¿Te puedo pedir, por favor, Jaume, que veamos juntos el vídeo del ayer? Vamos a historiar un poco sobre Maastricht y luego iremos viendo esos sucesivos tratados que vinieron después, no sé si parches o lo que fuera, para ver cómo lo vemos y luego hablamos. Adelante. ¿Vale? Vamos a verlo. El 7 de febrero de 1992 se produjo en la ciudad neerlandesa de Maastricht un hecho histórico, la firma del Tratado de la Unión Europea. Este acuerdo sustituyó a los 3 tratados de la Comunidad Económica Europea, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. De esta manera, se daba un paso adelante definitivo, convirtiendo 3 uniones de intereses económicos y comerciales en una unión que integraba la seguridad común y los asuntos de justicia interior. Un avance tan significativo no podía darse de un solo paso, de forma que el Tratado de Maastricht, como se le acabó conociendo, tuvo varias revisiones o, como diríamos hoy en día, actualizaciones. En 1997, el Tratado de Ámsterdam, que introdujo la posibilidad de admitir nuevos miembros en la Unión de forma acelerada. En 2000, el Tratado de Niza vino a sentar las bases para una ampliación de la Unión de hasta 10 miembros que se produciría en 2004. Finalmente, el Tratado de Lisboa, firmado en 2007, sentó las bases para la creación de una Constitución Europea que, si bien no sustituiría a las constituciones de cada país, sí estaría por encima de ellas, siendo así un avance fundamental para la concreción de la Unión Europea. El año de las Olimpiadas, 1992. Y de la Expo de Sevilla. Fíjate, podemos hablar de... Jaume, vamos a situarnos en el principio. ¿Por qué la Unión Europea, o el concepto que tenemos por agrupación de países europeos, se decide a dar el paso y hacer Maastricht? Bueno, parecía como que estaba todo por estructurar. Todo nació con la creación de la Comunidad Económica Europea, que era un frente común para evitar nuevas guerras, para unir económicamente a Alemania, Francia y todo un elenco de países a su alrededor, Luxemburgo, Italia, Bélgica, Países Bajos. Entonces, claro, tenías una unión comercial, de mercaderes. En ese momento decíamos que somos una Europa de mercaderes. Fíjate tú, la paradoja que las 3 uniones que había en aquel momento era esa, el embrión previo, que fue una sobre el carbón, y otra unión que era sobre la energía atómica. Energía atómica, carbón y comercio. Era lo que unía a Europa en ese momento. Luego tenía que ser algo más social, ¿no? Ya que... Claro, bueno, tenemos el dinero, el money. Bueno, el money. Tampoco había moneda común, pero tenemos algo que nos une y nos permite interactuar entre nosotros y liberarnos de aranceles respecto a otros países. Vamos a conseguir lo siguiente, que es, si podemos mover mercancías por toda Europa libremente, ¿por qué no se pueden mover trabajadores
y ciudadanos por toda Europa libremente. Hombre, la idea era buena en un principio, ¿no? Era una buena idea, ¿no? ¿Y por qué no conseguimos leyes europeas? Que era muy importante. Yo creo que de todo lo que hemos tenido hasta ahora ha habido dos hitos brutales. Uno ha sido el euro, una moneda común, que creo que ha salvado la grave crisis de muchos países que hemos sufrido en esta última época, sobre todo. Y dos, el tema judicial. Si nos damos una vuelta por los juzgados españoles, la mayoría de los casos ahora ya tienen una instancia más. Tú vas al juzgado de primera instancia o a la audiencia provincial, saltas al Tribunal Superior de Justicia, al Supremo, el Constitucional, que es como una revisión, y dice, bueno, no hay problema. En la Unión Europea me lo van a contar. En España, en cada país, tienes los tribunales que todos tienden a ir hacia el mismo lado, porque la política suele influir en la justicia. Pero cuando saltas a nivel Unión Europea, hay un sistema que es más libre, que no se deja influir tanto, según parece. Es decir, que si no confías en la justicia aquí, al final te vas a Europa, ¿no? Fíjate que ahora tienes lo de los estibadores, tienes, por ejemplo, las cláusulas suelo, tienes la ley Bosman, que permitía la libertad... Y parece ser que viene de fuera, claro, las decisiones importantes. Hay unos ¿no? jueces que dicen, oiga, vamos a ver, vamos a intentar unir la justicia de toda Europa y que sea justa realmente. Yo creo que han sido las dos cosas positivas que se ha conseguido en este tiempo. Para mí las únicas o las más importantes. Una justicia más o menos común, o al menos que cualquier sentencia que se dicte ahí hay que aplicarla. Hay un tema, por ejemplo, que fue la transposición, no hace tanto tiempo, de una reducción drástica del precio por las tarjetas. Tú pagas con tarjeta Visa en cualquier país y en cada país tenías un ratio distinto. Y a los comerciantes les costaba un dineral y al final lo pagabas tú. Bueno, pues no nos hemos dado cuenta, pero ahora prácticamente toda Europa pagas lo mismo y es muy poquito. O, por ejemplo, ¿por qué tienes que considerar que cuando vas de un país a otro de la Unión Europea el teléfono móvil tiene que salirte más caro? El famoso roaming este, el ¿no? roaming famoso. Al final, ¿se ha llegado a un acuerdo Claro, del roaming? Ahora están negociando, hay unos meses, un tiempo de cadencia, o sea, tú puedes ir de turismo, pero no a vivir a otro país. Si vas a vivir a otro país tienes que darte de alta en esa compañía, en ese país, pero hay unos meses, un tiempo en el que tú eres considerado de tu mismo país por la Unión Europea y, por tanto, puedes utilizar tu sistema tecnológico. Todas estas cosas, eso no es tanto para países, estados, para grandes empresas, como para ciudadanos. Entonces yo creo que a nivel de justicia se ha beneficiado a los ciudadanos, a nivel del euro se ha beneficiado el establishment económico de cada país, y creo que lo que falta es el nivel social, político-social, que eso es muy difícil, porque cuando se quiso poner la Constitución Europea dijeron, no, a mí no me toca mi Constitución. Fíjate, Francia y Holanda rechazaron esa Constitución, y de España se aprobó por los pelos. No hace falta ni que lo haga antes, porque luego lo hablamos. Jaume, dime cómo recibieron los europeos el Tratado de Maastricht. ¿Cuál fue la primera sensación que tuvieron, teniendo en cuenta de que yo me imagino que la gente pensaba que iban a procurar mucho por ellos y al final se procuró por los estados, ¿no? Yo recuerdo que las comunidades de las regiones que eran un poco más independentistas, un poco más, pues en Flandes, por ejemplo, en Bélgica, en Cataluña, en Córcega, protestaban porque decían que estábamos constituyendo la Europa de los estados y ellos querían la Europa de las ciudades. Pero claro, el responsable ante Bruselas de cualquier cosa que ocurra es el Estado. O sea, a ti te van a pedir explicaciones al primer ministro de tu país, no al consejero ni al alcalde, porque si no es ingobernable. Entonces, claro, tenían que... la idea era buena, yo creo que los ciudadanos no conocimos de golpe todo lo que significaba eso, pero sí los políticos y los juristas. Esto sirve para unir en un paraguas todo lo que es económico, y queremos llegar a lo social y lo político, ¿no? Será el segundo estadio. Pero claro, todo eso llevaba un camino por delante que no se ha querido conseguir ya, porque yo creo que políticamente nadie ha querido ceder. Yo creo que el error ha sido más de los países que de la estructura que se quería montar. La estructura creo que hubiera sido positiva y aún estamos a tiempo de mejorarla, ¿eh? La seguridad europea, por ejemplo. El conseguir que haya una policía europea que comparta datos. Todo eso, en ese momento te lo contaban y decías, la gente no sabía lo que era el terrorismo más que, por ejemplo, España y Francia. Pero saber que puedes compartir datos y pillar a un terrorista fuera de tu país era muy importante para muchos que lo conocíamos de cerca. Ahora lo conoce, pues desafortunadamente lo conoce demasiada gente con el terrorismo que se está produciendo en toda Europa. Jaume, ¿se podía haber construido una Unión Europea más de ciudadanos que de estados, que de países? Sí, se pudo haber intentado. Yo creo, insisto en que la parte económica del euro y la parte jurídica se consiguió. Luego habría que intentar conseguir, por ejemplo, la parte fiscal, que es una parte importante, es decir, que tú como ciudadano tengas los mismos derechos económicos y las mismas obligaciones en cualquier país de la Unión Europea. El tema, por ejemplo, de armonización de sueldos. Los camioneros lo notan mucho. Un camionero va de país en país. Un camionero de la Europa del Este... Es un buen ejemplo porque es real de la vida misma. Claro, un camionero de la Europa del Este en 2 días se presenta en España y el coste suyo es 4 veces inferior o 3 veces inferior al de un español. Pero es que un español cuesta menos que un holandés. Y entonces ahí se produce un dumping.
Hay países que dicen, no, es que no quiero que trabaje este porque este me quita el trabajo a mí. Entonces, todo eso había que haberlo mejorado. Sí, los franceses, por ejemplo, con el tema de los camiones ha ocurrido a veces, ¿no? Y me están quitando el trabajo, ¿no? Y la producción agropecuaria, por ejemplo, el control de fronteras, el control de la migración, que ahora tan de moda está, también por mala suerte. Todos esos controles, es verdad que eso hubiera ayudado a que los ciudadanos se sintieran más protegidos, ¿no? Cuando tú aquí tienes un problema de migraciones en el sur, que está llegando mucha gente, que hay que atender, que tenemos la obligación, y además éticamente, de atenderlos, a las personas que vienen del sur, a las personas que vienen del este, con los problemas serios que hay de guerras. Los países del norte no se enteraban ni querían. Había una consejera que decía, pues es que esto yo no tengo ni idea. Claro, bájate a verlo. Y tienes que ver el problema grave que tienen estas personas que cruzan la frontera, ¿no? Sí, que están huyendo de la guerra y quieren vivir como quieres vivir tú, ¿no? Al revés, aquí hablas de ecología y en el norte tienen muy a gala la ecología. Entonces nos hemos dado cuenta que la Unión Europea está muy bien, pero sigue estando estratificada de tal manera que el ciudadano de aquí no entiende al sueco y el sueco no entiende al rumano. Y hay que conseguir que nos entendamos. Ahora hay una paradoja. Lo que han querido hacer ahora con el tema Brexit es conseguir que los jóvenes entiendan la Unión Europea de una manera tonta, pero que puede ser útil. Regalando 5.000 billetes, creo que son anuales, de Interrail. Que tú puedas viajar gratis por toda la Unión Europea en tren, los jóvenes, y así conozcan, vean. Porque se han dado cuenta que las becas Erasmus tampoco te ayudan a entender del todo los otros países. Sí, lo que tienes que experimentar es en el sitio, ¿no? Viajar y conocer cosas. Lo hacían todos los jóvenes, a ver si los jóvenes nos salvan. Lo que está claro, por lo que estás comentando tú, por lo que vemos un poco con deducción lógica y sentido común, es que estamos hablando de Europa de una velocidad, de dos velocidades, de 3, de 4 y de todas las... Claro. De hecho, en una de las revisiones del tratado se habló de las dos velocidades. En la revisión del tratado de Ámsterdam se habló de que, bueno, que unos países que tengan una capacidad de tirar adelante, de echar la locomotora a funcionar, que sean los que tiren del carro y haya una segunda velocidad. Paradójicamente ahora, 20 años después, se vuelve a hablar de esto, estas últimas semanas, con el tema del Brexit, para evitar que algunos países se vayan. Bueno, si los holandeses y los franceses quieren, haremos dos velocidades, pero nadie lo quiere, porque es crear guetos. Claro. Déjame que te hable de una cosita. El Tratado de Niza, que se elabora en el año 2000 por el Consejo Europeo, ¿eso construye mejores cimientos o intenta apoyar con algo nuevo? ¿Lo consigue? Aquí el tema es un reparto de poder, de votos y de dinero. Los países ricos tienen que repartir mucho dinero a través de fondos estructurales y los países pobres, a cambio, tienen que comprar los productos de los ricos. Alemania te da dinero a cambio de que tú le compres los coches. Es una forma muy burda de explicarlo. Por ejemplo, ahora España, si se va un contribuidor neto como es el Reino Unido, va a ser contribuidor neto. Hasta ahora éramos países receptores. Claro, es como una pirámide. Cuanto más países entren... ¿Y cómo nos va a afectar eso en plena crisis? Porque si antes recibíamos y no pasaba nada, pues y ahora tienes que poner, va a ser grave. Vas a pasar con un tanto por ciento muy superior y vas a tener que poner pasta, ¿no? Lo cual significa que el promedio baja. Si un país que hasta ahora era pobre como España o Italia le toca cooperar con más dinero, significa que el promedio de riqueza ha bajado. Hemos ido mal. Eso también significa que las ayudas que nos daban antes a muchos ya niveles ya no nos van a dar. Si vienen, es más, tendremos que poner. O si vienen ayudas, tendremos que pagar una cantidad equivalente o superior. Claro, eso llega para otros países, pero hay otros países que, por ejemplo, el caso de Grecia, entraron antes, pero el problema de Grecia es que no cumplió los parámetros en cada momento. Y ahora el problema es cómo salvas Grecia. Tienes que salvarla con el dinero de todos los europeos. Pero es que después de Grecia puede venirte otro país. Podía haber caído España, por ejemplo. Tantos años, no sé, 15 años a lo mejor para tener, no sé, 10 años para tener 15 miembros, y luego en muy poco tiempo se van sumando, hasta 13 más. Hasta 28. Es de locos. Claro, yo creo que... ¿Ha sido un error, yo, maestro? Sí, yo creo que en Cataluña tenemos una expresión que, si me permite, se dice menjar poc i pair bé, comer poco y digerir bien. Y creo que en la Unión Europea... Es una clave para muchas cosas, ¿eh? Claro, en la Unión Europea, desde las épocas en las que en los años 50 se creó toda la comunidad, se tenía que haber ido paso a paso. Y vas a crear... Aquí ha sido un poco todo lo bestia. Claro, creas una apertura, 2 países o 3, que sean una comunidad de países que te puedan aportar X valores y tú les puedas aportar X valores. Y luego un poco más, y luego un poco más. Pero todo el mundo quería entrar, todo el mundo quiere entrar a la Unión Europea, porque es un paraguas. El problema es que es como una bicicleta enorme, con 28 pedales. Si no pedaleamos todos a la vez, nos caemos. Ya empezó a frenar Reino Unido, se va a bajar. Pero tienes que meter a otro que sume, no otro que sea lastre. Porque al final son demasiados lastres para poca potencia. Es verdad que si en la bicicleta hay 27 y los 27 no pedalean, mal asunto. Al final la bicicleta se va yendo para los lados, ¿no? Y luego las reuniones tienen que ser un galimatías. Primero las preparan los secretarios de Estado, porque cuando llegan los ministros tienen que firmarlas. Pero en esas reuniones cada país tira para él. Cada país tiene políticamente sus ideas.
hay un señor que es un racista, no sé qué, hay otro señor que es un hombre que odia a las mujeres. Y esos tienes que dosificarlos, tienes que llegar a un entente. Entonces dices, si lo óptimo... Con la dificultad que debe tener. Claro, si lo óptimo sería dar 3 pasos hoy, vamos a dar 1 con suerte. Los otros 2 es imposible porque no vamos a llegar a un acuerdo. Jaume Sagales, vamos a ver el vídeo del hoy porque aquí indefectiblemente nos vamos a empezar a enfrentar con un elemento que ya no es para empezar a enfrentarse con él, sino que está con nosotros, que es el Brexit, que es un elemento nuevo que desconocemos, que no sabemos qué va a procurarnos, pero que no huele muy bien. Entonces, vamos a ver el hoy y sobre eso te pregunto, ¿vale? Ok. A día de hoy, la situación en la Unión Europea dista mucho de la que imaginaron quienes firmaron el Tratado de Lisboa en 2007 y mucho más de la que se planteaban en Maastricht en 1992. El proyecto de Constitución Europea fue rechazado en sendos referendos por Francia y Holanda, lo que, a pesar de su aprobación en España, dio al traste con la idea. Pero ese no es el único reto que afronta la Unión Europea. La crisis financiera mundial desatada en 2008 en los Estados Unidos ha tenido y tiene serias repercusiones en la economía de la Europa comunitaria, lo que hace aún más traumática la integración de los 13 nuevos países que se han incorporado en el nuevo siglo. Además, los países del sur del continente, en los que la Unión Europea había invertido grandes cantidades en forma de fondos de cohesión, sufrieron especialmente las consecuencias de la crisis. Grecia, Portugal e Irlanda tuvieron que ser rescatados con el fin de que pudieran afrontar su gasto público, lo que hipotecó su economía a años vista. España no fue rescatada oficialmente, pero recibió tal inyección de capital para rescatar a su banca que se la llama, con sorna, la no rescatada. Todo ello contribuye a que se haya hecho realidad la gran pesadilla que la UE trató siempre de evitar, una Europa de 2 velocidades. Por si fuera poco, la crisis ha llevado al aumento de los populismos, tanto de izquierda como de derecha, los cuales tienen en común el haber favorecido el crecimiento del euroescepticismo. En 2016, el Reino Unido planteó un referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea y, sorprendentemente, ganó el Brexit, es decir, el abandono de la entidad. Esto ha reforzado a los euroescépticos de todo el continente y se habla de posibles réplicas como un hipotético Nexit holandés. Sin duda, vivimos la época en que más se tambalea la Unión desde su creación a mediados del siglo pasado. ¿Será capaz de continuar existiendo la Unión Europea? Y, de ser así, ¿con cuántos miembros? Estaba hablando con Jaume Sagales, periodista de televisión y de radio, la cantidad de miembros que se iban incorporando con una rapidez salvaje, que además eso, si no lo filtras bien y lo colocas en su sitio, puede ser perjudicial. Al final te vas dando cuenta y va apareciendo en el vídeo, estaba muy claro. Los países, se ven países ricos, se ven países pobres y seguimos un poco, si te parece, con el error de haber dejado que se incorporaran en muchos países en muy poco tiempo, sin contrastar. Estás creando una media de productos interiores brutos per cápita enormemente dispar. Hay productos interiores brutos que son de 180% y otros de 40%. Entonces, claro, no llegas a nada. Ahora mismo estaba esta mañana con la prima de riesgo. La prima de riesgo en países del sur, España y tal, algunos están en 100 y pico, Grecia está en 6, o sea, 6% de financiación, Portugal al 3%, pero es que los países en torno a Alemania están al 0, casi 0. Es decir, financiarte tú como empresa aquí en España te cuesta un 1,5% más que allí, pero financiarte como empresa, cuando hace 5 años aquí en España te costaba un 7,5% más. Es una barbaridad. Estás en la misma Unión Europea. ¿Cómo lo haces eso? Pues venga, manguerazo, más millones de euros. Pero al final estás dopando el sistema. ¿Y qué pasa? Y endeudándote hasta niveles que ni tú mismo sabes lo que debes. Pero luego los países que tiran del carro dicen, oye, ¿yo por qué tengo que asumir toda la deuda de esta gente? Y ya empezamos con el problema. Los alemanes tenían claro. Yo me acuerdo una vez con el tema del turismo, venían alemanes y decían, no puedo entender cómo ustedes un producto tan caro como es el jamón, lo tengan ustedes como tapa en cualquier bar. O sea, nosotros tenemos claro que ahorramos todo el año para unas vacaciones. Y yo, con mi sueldo en Alemania, me puedo permitir X cosas. Por eso voy al sur, porque me permito más. Tomarme dos bebidas más, comer un poco más, alojarme un par de días más, porque mi país no podría. ¿Cómo es que ustedes, que son de los más pobres, pueden permitirse el lujo de pagarse vacaciones en países del norte y vivir mejor que nosotros? Y entonces, Jaume, aquí podemos hablar un poco también, que es un capítulo que aparece en ese momento, que es la solidaridad europea. ¿Existe eso? Sí, a ver, existió,
porque no era, se vendía... Ahora no se ve eso mucho. Es que no se ha vendido como solidaridad, se ha vendido en los países que pagaban como inversión. Tú inviertes dinero, creas una especie de plan Marshall europeo, tú pagas las carreteras, tú pagas dinero a estos países para que se desarrollen, a cambio de que ellos con su desarrollo te compren tus productos. Cuando explota la crisis se dan cuenta de, oiga, todo el dinero que hemos echado ahí en estos países, ¿qué ha pasado con ello? Porque se lo han gastado en otra cosa. Claro, nos vuelve a venir gente del sur como los emigrantes de los años 60 a trabajar en Alemania. Pepe, vente para Alemania. Eso no es normal. Si ustedes hubieran hecho su trabajo con estas inversiones, ahora estarían tirando del carro como yo. ¿Qué han hecho ustedes en este tiempo? Entonces cuando se ríen y te dicen, se lo han gastado en vino y no sé qué. No es así, pero es posible que mucha parte de la corrupción ellos la vean como un mal gasto constante de dinero. Y es verdad que ha habido mucho mal gasto. Entonces, en los países del norte se dan cuenta y dicen, oye, ya se ha acabado lo de invertir, ya no estoy invirtiendo, estoy tirando el dinero. Y es cuando ya desaparece la solidaridad, que tenía un barniz de inversión, y dice, no, es que esto ya no es solidaridad. Entonces, Jaume, ¿cómo ha afectado la crisis a la Unión Europea, según tu análisis? Pues fíjate, pues ha conseguido que se produzca algo como el Brexit, ha conseguido que Le Pen en Francia esté a punto de ganar al menos la primera ronda, luego se van a tener que unir todos contra ella, como decíamos el otro día. Pero ya ha ocurrido varias veces que han tenido que hacer. Y al final esto es un cambalache que no lleva a ningún lado. Que en Holanda, que en Austria, que en Rumanía, que en Polonia, en muchos países haya gente muy radical. Que en España cada vez más haya gente que dude de la Unión Europea y algunos hablan incluso de salir del euro, sabiendo que eso puede ser un mazazo económico para nosotros. Es decir, que la solidaridad al final ahora ya ha pasado de moda y estamos tendiendo a decir, no, yo tiro para mí y me cierro en mí mismo. El efecto Trump. Yo pienso en mí mismo, todo para mí, todo conmigo. El Brexit sería un caso, ¿no? Es el caso. ¿Para qué voy a compartir contigo? Es el caso más palmario. Todo para mí. Yo soy muy grande, soy muy potente y sin ti voy a poder vivir. El problema del Brexit, como bien decías antes, es que no sabemos, es la primera vez que esto ocurre, no sabemos a dónde va a ir. Ahora están haciéndose el gallito. Todos dicen que están muy bien ellos y que el otro va a pasarlo mal. Yo entiendo que lo vamos a pasar mal todos. Porque es verdad que, según muchos, el Reino Unido se ha beneficiado mucho de la Unión Europea, pero otros también tienen claro que el Reino Unido ha aportado mucho. Pero vamos a ver, Jaume Sagalés. Pregunto que para que metas el dedo en la llaga me lo digas de verdad. ¿Se van a ir realmente? Sí, seguro. ¿Seguro? El problema es que la desconexión, ¿esa desconexión es un farol? Bueno, el problema está, eso es como el divorciarte. ¿Quedamos como amigos o no quedamos como amigos? ¿Compartimos el piso o no lo compartimos? Pero que separamos, separamos. Ahora el tema está en, porque lo ha pedido un referéndum y ellos quieren cumplir. Si no, ya no hubieran, estos 6 meses ya no los hubieran perdido. Si ahora tienen que seguir adelante, lo que ahora tienen que negociar es hasta qué punto. Por ejemplo, yo no entiendo qué asco y por qué Gran Bretaña ha cogido asco, repulsa a los extranjeros, que no somos extranjeros, somos de la misma Unión Europea. Si es un país colonizador, si la mitad de los que viven en Inglaterra son gente de sus colonias. Por supuesto. Entonces, ¿qué te importa a ti? ¿Te vas a quedar sin solamente camareros? hay que verlo en la llegada a Heathrow, por ejemplo, en el aeropuerto, que trabajan de todo menos inglés. ¿Te vas a quedar sin toda esa mano de obra? ¿Sin todos los médicos? ¿Sin los profesores de fuera? No me digas. Pero es que el problema de esto es que dice, muy bien, yo quiero cortar con esto, pero quiero mantener las prebendas. Y ahora habrá que negociar de forma bilateral. Por ejemplo, me contaban hoy que a nivel de turismo puede ser que a España no le perjudique, porque el cambio de divisa va a perjudicar a los ingleses para venir a España o para ir a otros países. ¿Cuál es el problema? Que venían más a España que a Italia o a Francia. Entonces, ¿quién no trae más? Nosotros. A la hora de venderles productos, pues lo mismo. Si nosotros vendíamos X productos y salen más caro, porque el euro está más caro que la libra, pues en ese momento seguro que comprarán a otros mercados. Todo eso va a obligar a que todos los países reconstruyan un poco esa relación. Reestructuren cosas, ¿no? Claro, habrá que reconstruir esos puentes. Porque no puedes cortar directamente con Inglaterra a todos. Pero seguro que todos vamos a perder algo. O sea, ganar no vamos a ganar. ¿Y el Brexit como efecto dominó lo ves? Es que posible. Se vaya contagiando a otros. Es posible. También puede ser al revés. El Brexit como ejemplo de lo que no hay que hacer. Es posible que en 2 o 3 años, si hay países como Francia que aguantan el chaparrón de Le Pen, empiecen a valorar económicamente y socialmente cómo le va a los ingleses. Hay 2 maneras. Una, con el dinero, la otra con el tema social. Y luego hay 2 consecuencias. Una, que vaya bien o que vaya mal. Es decir, si al Reino Unido le va mejor en sus parámetros a nivel social y económico, o uno de los 2, pues igual otro país dirá, pues yo prefiero eso. Si le va peor, si pierden dinero o tienen problemas sociales, dirán, pues yo no quiero saber nada de eso. Entonces se va a rebajar un poco el suflé de los que buscan la independencia, de los que buscan... Entonces tú, Jaume, ves que puede ser que el efecto dominó... Yo esperaría estos 2 años como mínimo y un tercero. Es decir, los 2 años a que se consume el de Brexit y un tercero. Y si esperamos tanto tiempo, puede ser que el Brexit le pegue un golpe final a la Unión Europea. Espero que no. Yo espero que los demás países se den cuenta de que esto es negativo para todos y que cada patada que demos en forma de echar a un país
va a ser una patada que nos damos en el trasero de todos. Es la única manera de verlo. Si no lo vemos así, si lo vemos al revés, puede ser que en estos 2 años caigan más. Y entonces ya esto es imparable. Y mientras tanto, yo la primera... Tú piensas una cosa, una Unión Europea sin unión es nada. Es nada. Es decir, si tú no puedes tener la cobertura jurídica, o la cobertura social, o la cobertura económica, ¿de qué te sirve tener un tratado? Para nada. Entonces vamos a volver a la época de los Ninguna años ventaja y solo inconvenientes, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué estará pasando ahora? Yo me imagino, por la forma que tiene de pensarlo, por lo que nos hace dibujar con su sonrisa maléfica, Trump debe estar frotándose las manos. Hombre, le va perfecto. Una Unión mejor Europea desunida le va perfecto, porque le puede negociar bilateralmente con todos. En lugar de pelearse... Y además, con la Unión, el primer aliado de Estados Unidos es primero va a ser el Reino Unido. Él ahora está muy a tontas con Alemania. Pero yo creo que al final puede ser que él sí consigue que se debilite la Unión Europea, países de Europa como Alemania o Francia vayan a pedirle negociación. Y no es lo mismo que tú pidas a que te pidan. No es lo mismo que tú vayas a pedir, quiero negociar con usted, a que Trump tenga que rebajarse y diga, pues me está yendo mal la política económica y tengo que ir ahí. ¿Será? También es verdad que está todo el mercado asiático. China, sobre todo, Japón. Japón es más aliado, pero China y todo el sur de Asia pueden hacérselo pasar mal a Trump también. Entonces la Unión Europea, Jaume Sagalés, conforme estamos viendo todo esto ahora, tiene un gran enemigo que es el euroescéptico. Quizás es que el enemigo lo tiene dentro, ¿no? Está dentro totalmente. Es un auténtico caballo de Troya. Y es un caballo que se ha ido cebando cada vez que ha habido una crisis, un error, un problema de entendimiento entre los países, una manifestación de ciudadanos porque no entendían por qué no se arreglaba su problema, un caso de corrupción. Eso ha ido cebando un kilo más. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene eso? Hay un porqué. Es igual que los niños siempre preguntan, oye, ¿y esto por qué? El porqué al final hay que mirarlo en la política. Toda esta gente que va muy bien arreglada y que han conseguido colocar a sus familias dentro y que han conseguido vivir muy bien de esto, o sea, siempre al final, mover una rueda de estas, los que están delante, sí que los primeros se dan de tortas, pero los siguientes viven muy bien. Y ese es el problema. El establishment, que creo que ha sido demasiado aburguesado y que no ha luchado más por la unidad. Es decir, hemos mandado a Bruselas a los quemados de cada país. No hemos mandado al líder de cada país. Esto que estás diciendo ahora es absolutamente cierto. En Estados Unidos, Trump y Obama, esos pelean por ser presidente de Estados Unidos, no presidente de Texas. Y aquí pelean por... Perdona por la expresión. Enviamos, por ejemplo, el caso de España o de otros muchos países, a que los crujan fuera o que los crujan menos, porque aquí, si no, les van a seguir dando palos. Aquí hay una paradoja. Almunia, que fue un hombre que se tuvo que ir, que perdió mayoría absoluta del año 2000 con Aznar, un hombre que estaba quemado, o Borrell, son grandes referencias en la Unión Europea. Dices, vamos a ver, uno de los políticos más quemados en España van allí y son históricos. ¿Algo estamos haciendo mal? ¿Por qué no mandamos al mejor, a Felipe González, o mandamos a Mitterrand, y que sean ellos los que se peleen por ser presidentes de la Unión Europea? ¿Por qué los grandes estadistas no pelean por presidir la Unión y por unir y pelean por tirar de su país? Si hay un presidente de la Unión Europea o del Consejo Europeo, yo que no sé ni quién es. Me vas a perdonar, Donald Tusk, que está toda esta gente que son... Sí. Martin Schulz, por ejemplo, ahora va a pelear por la presidencia en su país después de estar 1000 años en la Unión Europea. Claro. Pero no era al revés lo mejor. ¿No es mejor que Merkel fuera la presidenta de la Unión Europea? Lo enviaron y ahora vuelve, ¿no? Claro. Retos de la Unión Europea. Hoy estamos hablando de Maastricht y tenemos que hablar de los retos con los que nos enfrentamos ahora y en un futuro, aunque luego la pregunta del futuro va a aparecer hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú crees más calientes ahora mismo que tenemos que enfrentarnos a ellos? El primero es frenar esta crisis social que se está produciendo, es decir, frenar el euroescepticismo. Pues nadie frena eso. Y yo no sé si es con dinero o hay que hacer alguna cosa más, pero hay que conseguir frenarlo. Es decir, que la gente se dé cuenta que se está mucho mejor aquí y que fuera de la Unión hace mucho frío. Posiblemente, si Gran Bretaña lo pasa mal, que nadie, yo al menos no lo quiero, va a servir para que los demás frenen. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya irá una evolución más política, como te estoy contando. Mantener el euro como se mantiene, mantener la justicia como se mantiene, pero vamos a un siguiente pilar, que es, ya se está manteniendo a nivel, digamos, de información, el nivel policial. Es decir, el que haya un control más o menos y que estemos más o menos seguros todos en Europa, ¿no? Que compartan información, que es muy importante. Que eso antes no ocurría. Claro. Y vamos a la cuarta pata. La cuarta pata es la política. Que de una vez tengamos una Constitución Europea. Que de una vez todos los Estados cedan y digan, vale, tiene razón la Unión Europea, es mejor que ellos controlen, es mejor que tengamos un IVA homogéneo en toda Europa, es mejor que tengamos una posibilidad de decidir las cosas entre todos. ¿De qué me sirve decidir yo si luego decido algo que es erróneo y en Bruselas me lo van a corregir? Fíjate, hemos empezado con Maastricht, nos tenemos que marchar. Jaume Sagalés, gracias por tu participación. El futuro de la UE, te lo digo así, Jaume, sé que es muy difícil, dame un titular. ¿Qué crees que va a pasar? El futuro a mí me gustaría que fuera todos unidos, pero ahora mismo el futuro es demasiado incierto. Yo no creo que al paso que estamos ahora aguantemos 27 países más de 10 años. No se puede explicar mejor. En una década esto podría volatilizarse. Al menos en un lustro podemos saber si seguimos adelante o si cae todo.
Pues vaya tela, Jaume Segalés, gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Nos has puesto, yo pensaba que ponías un rayo de luz en la mesa y al final es un trueno. La luz está, pero la estamos tapando entre todos. Un rayo que aquí en la mesa. Hay que quitar la nube entre todos. Gracias por tu participación, como siempre. Jaume Segalés, una voz docta, tanto en la radio como en la televisión, que sabe de esto. Y la Unión Europea, es verdad, les voy a confesar una cosa, que supongo que el equipo que está trabajando conmigo también piensa lo mismo. Hemos hecho un programa, hemos acabado el programa y seguimos en el mismo sitio. No sabemos muy bien hacia dónde vamos, ni cómo vamos, ni por qué vamos, ni quién nos conduce, y solo sabemos que la gente esa que va con el traje, la Unión Europea, esos cobran de 7 a 8.000 euros o 9.000 cada mes. Y nosotros de eso no pillamos nada. Así que hasta la próxima. Nos quedamos con el consuelo de hacer televisión y esperamos que sea buena para ustedes. Hasta la próxima, de ayer a hoy, en esta casa, en Córdoba Internacional Televisión. Hoy hemos hablado de Maastricht y nos hemos ido directamente al futuro incierto. Hasta la próxima.